Entre todas las especies humanas que han pisado la Tierra, los neandertales son quizás los que más curiosidad generan. Su gran similitud con nosotros y su relación cercana han llevado a considerarlos como una especie hermana. Lo más sorprendente es que una parte de su ADN sigue presente en la mayoría de los humanos modernos. Aunque las fechas no son del todo precisas, se cree que estos humanos arcaicos poblaron diversas regiones de Eurasia entre hace aproximadamente 400.000 y 40.000 años. La mayor parte de su historia se desarrolló durante el Chivaniense del Pleistoceno, un periodo caracterizado por un clima mucho más frío que el actual, y por la presencia de una abundante megafauna en Eurasia, lo que hacía que la vida fuera extremadamente desafiante. Para sobrevivir en estas duras condiciones, los neandertales evolucionaron con una biología impresionante, con capacidades físicas que hoy en día podrían ser consideradas casi sobrehumanas. A primera vista, las diferencias anatómicas entre los neandertales y nosotros no serían tan evidentes. Una de las características más notables era su estatura, ya que los restos fósiles muestran que, en promedio, los neandertales eran bastante más bajos que los humanos modernos. Medían alrededor de 14 centímetros, 5.5 pulgadas, menos que las poblaciones humanas actuales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El neandertal más alto que se ha registrado, conocido como Amud 1, medía aproximadamente 1,78 metros, lo que no parece ser tan impresionante comparado con nuestros estándares modernos. Sin embargo, al comparar a los neandertales con las poblaciones humanas de hace 20.000 años en Europa, encontramos que eran casi de la misma estatura, o incluso ligeramente más altos. Pero la verdadera sorpresa no radica tanto en su altura como en su peso. Los neandertales eran significativamente más corpulentos. El hombre neandertal promedio pesaba hasta 83 kilogramos, 183 libras, mientras que las mujeres rondaban los 66 kilogramos, 146 libras, lo que los hacía un 20% más pesados que el Homo sapiens promedio. La razón detrás de este sorprendente peso es que los neandertales poseían un esqueleto extremadamente robusto. Sus huesos eran mucho más densos y compactos que los nuestros, llegando incluso a ser el doble de gruesos en algunos casos. Partes del cuerpo como los hombros, los fémures, el tórax, los brazos y las rodillas eran especialmente macizos, lo que indicaba que tenían una musculatura muy poderosa. De hecho, se acepta ampliamente que los neandertales eran mucho más fuertes que los humanos modernos, una adaptación clave a su estilo de caza en espacios reducidos. Los neandertales eran cazadores formidables, y su fuerza física les permitía enfrentarse a presas de gran tamaño. Utilizaban enormes lanzas para cazar animales medianos y grandes, como rinocerontes, caballos, elefantes y, por supuesto, los mamuts lanudos. Estos mamuts eran del tamaño de los elefantes africanos actuales y estaban cubiertos por gruesas capas de pelo, lo que hacía aún más difícil abatirlos. La habilidad de los neandertales para enfrentarse a estas gigantescas criaturas demuestra no solo su fuerza, sino también su ingenio y capacidad para adaptarse a un entorno hostil. Aunque el mamut lanudo desapareció hace miles de años, su pariente cercano, el elefante africano de sabana, está hoy en día en peligro de extinción, en gran parte debido a la actividad humana. El uso extendido y probablemente de por vida de estas enormes lanzas es lo que algunos investigadores creen que contribuyó al desarrollo de los característicos brazos musculosos de los neandertales. Estos poderosos brazos les permitían manejar armas con una intensidad feroz. La musculatura bien definida de sus brazos, junto con su complexión robusta en general, también podría ser un indicativo de niveles extremadamente altos de hormonas. Según al menos un estudio, los investigadores creen que los neandertales producían de forma natural grandes cantidades de hormonas, como la testosterona, lo que aumentaba su masa muscular y les daba la capacidad de realizar hazañas físicas increíbles. Por ejemplo, se ha estimado que un neandertal habría sido capaz de cargar hasta 27 kilogramos, 50 libras, de carne durante distancias de hasta 48 kilómetros, el equivalente a caminar 138 vueltas en un campo de fútbol. Además, gracias a sus pechos amplios, hombros robustos y poderosos tríceps, algunos científicos sugieren que los neandertales habrían sido luchadores y levantadores de pesas excepcionales. Se ha especulado que un neandertal macho podría haber sido capaz de hacer press de banca con unos 200 kilogramos, 440 libras, sin entrenamiento, mientras que las hembras podrían haber levantado unos 160 kilogramos, 350 libras. Para ponerlo en perspectiva, solo 2/3 de ese peso ya son considerados niveles de élite en los estándares actuales. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte. Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10.000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos.
Además de su fuerza, la robustez física de los neandertales también les otorgaba una durabilidad increíble. Y esto no era solo un atributo decorativo, sino una característica vital para sobrevivir a las brutales condiciones de vida que enfrentaban. Un análisis sistemático de los esqueletos encontrados reveló que entre el 79% y el 94% de los neandertales mostraban signos de traumas severos que habían sanado por completo. Estas lesiones variaban desde fracturas por golpes contundentes hasta amputaciones traumáticas. Este nivel de daño físico sugiere que los neandertales vivían en un entorno lleno de violencia, ya fuera por la caza de grandes presas, conflictos entre ellos o ataques de animales. Sorprendentemente, el 74% de los neandertales mostraba signos de haber sobrevivido a encuentros violentos con animales, entre ellos grandes felinos, lobos y osos. Lo más impresionante de todo es que los científicos creen que estos ataques no fueron intentos de depredación, sino que los animales estaban defendiéndose de los propios ataques de los neandertales. Esto demuestra lo rudos que eran. Además de su fuerza y resistencia física, los neandertales tenían una capacidad pulmonar impresionante. Uno de los signos más evidentes de esta adaptación eran sus cofres anchos, que albergaban una caja torácica más grande y pulmones más amplios. Los estudios han descubierto que, en promedio, los neandertales tenían una capacidad pulmonar un 20% mayor que la nuestra. Sin embargo, este número podía variar considerablemente, y algunos individuos excepcionales superaban incluso este porcentaje. Un ejemplo destacado es el caso de Kavara II, un neandertal masculino cuyos pulmones probablemente podían contener hasta 9 litros de aire, un 40% más que los pulmones de un hombre moderno promedio. Para poner esto en perspectiva, hasta hace poco, la mayor capacidad pulmonar registrada en un atleta era de 8,5 litros. Los neandertales no solo tenían grandes pulmones, sino que sus fosas nasales también jugaban un papel crucial en este proceso. Eran más largas y anchas que las nuestras, lo que les permitía mover aire a una velocidad 100% más rápida que cualquier ser humano actual. Esta increíble capacidad para absorber oxígeno no solo les ayudaba a soportar sus cuerpos más grandes, sino que también era clave para sobrevivir en los climas fríos en los que vivían. Se cree que los neandertales, al igual que muchos animales que habitan en climas fríos, evolucionaron para tener una tasa metabólica más rápida para compensar la pérdida de calor. Esta adaptación también se refleja en sus necesidades energéticas. Se estima que un neandertal necesitaba entre 4.500 y 6.700 calorías al día, más del doble de lo que un ser humano moderno requiere. Si aún estuvieran vivos, los alimentos probablemente tendrían etiquetas nutricionales específicas para neandertales y Homo sapiens. La forma robusta de sus narices también ayudaba directamente a calentar y humidificar el aire frío y seco que inhalaban. Gracias a su impresionante capacidad respiratoria, podrías pensar que los neandertales eran corredores de larga distancia excepcionales, capaces de agotar a sus presas, pero había mucho más en su fisiología que les permitía ser cazadores tan eficientes. A diferencia de lo que podríamos esperar, los neandertales no eran particularmente buenos en actividades de resistencia, como correr largas distancias. En lugar de eso, estaban diseñados para explosiones rápidas de velocidad. Un ejemplo biológico que apoya esta idea son sus pies. Los dedos de los neandertales eran más largos y anchos, lo que les permitía mantenerse en contacto con el suelo durante más tiempo y generar más potencia en sus primeros pasos, proporcionándoles un inicio rápido. Además, sus piernas eran relativamente cortas, una característica poco común entre los atletas de resistencia, que tienden a tener piernas largas para aumentar la longitud de cada zancada. Otro factor clave es el diseño de sus tendones de Aquiles, que eran largos y estrechos. Este tipo de tendón no es ideal para almacenar la energía necesaria para correr largas distancias, lo que contrasta con los tendones cortos y anchos de los atletas de resistencia modernos, que están diseñados para conservar energía durante carreras prolongadas. Así que, aunque sus extremidades inferiores eran indicativos claros de que estaban mejor adaptados para la velocidad en lugar de la resistencia, la verdadera prueba radica en algo que no podemos ver a simple vista: su composición muscular. Como probablemente sepas, los humanos modernos tenemos diferentes tipos de fibras musculares, que se especializan en generar potencia o en aguantar resistencia, dependiendo de su proporción. Por ejemplo, algunas personas tienen una mayor cantidad de fibras musculares de contracción rápida, que generan explosiones de energía para movimientos veloces, mientras que otras tienen más fibras de contracción lenta, que permiten un rendimiento mejor en actividades prolongadas, como correr largas distancias. En los neandertales, se cree que había una proporción significativamente mayor de fibras musculares de contracción rápida que en los humanos actuales.
Esto sería una adaptación a su estilo de caza, que requería ráfagas cortas de velocidad para acercarse y atacar a su presa de manera rápida y eficiente. Así que, si te hubieras encontrado con un neandertal, te tendrías que asegurar de desafiarlo a una maratón en lugar de una carrera corta para tener más posibilidades de ganar. Además de su impresionante fuerza física, los neandertales también tenían cerebros sorprendentemente grandes. De hecho, las cavidades craneales de los machos neandertales medían en promedio unos 1.640 centímetros cúbicos, mientras que las de las hembras alcanzaban unos 1.460 centímetros cúbicos. Esto hace que sus cerebros fueran en algunos casos hasta un 30% más grandes que los nuestros en términos de volumen. Ahora bien, el tamaño del cerebro no lo es todo cuando se trata de inteligencia, pero su tamaño masivo sugiere que los neandertales eran mucho más inteligentes de lo que se pensaba inicialmente. Hoy en día se acepta ampliamente que eran capaces de realizar una gran variedad de tareas complejas, como coordinar cacerías, fabricar herramientas, crear arte, cuidar de los enfermos, e incluso comunicarse de manera efectiva. A pesar del tamaño de su cerebro, los científicos no creen que los neandertales fueran necesariamente más inteligentes que los humanos modernos. Sus cerebros también eran estructuralmente diferentes. Tenían una forma más redondeada y abombada, lo que estaba en parte relacionado con su necesidad de controlar un cuerpo más grande. Además, dedicaban más áreas del cerebro a ciertos sentidos, como el olfato y la vista. Sus lóbulos occipitales, por ejemplo, eran notablemente grandes, lo que sugiere que los neandertales tenían una excelente visión. De hecho, algunos investigadores piensan que la necesidad de procesar toda esa información visual es una de las razones por las que sus cerebros eran tan grandes. Aunque nunca se ha encontrado un ojo de neandertal intacto, se ha estimado que sus ojos eran aproximadamente un 15% más grandes que los nuestros, basándose en el tamaño y la forma de las cuencas oculares. Esto les habría permitido ver con mayor nitidez y tener una mejor visión nocturna que nosotros. La combinación de sus grandes cerebros, ojos y narices amplias resultó en cabezas de tamaño considerable, que los neandertales debían sostener con cuellos robustos. Además, sus cráneos no solo eran más grandes en comparación con los nuestros, sino que también eran más alargados y proyectados hacia adelante, lo que les daba una apariencia única y facilitaba el apoyo de estas estructuras grandes. Las características faciales de los neandertales también eran de gran tamaño, especialmente sus mandíbulas y dientes. Al principio se pensaba que sus mandíbulas gruesas y anchas, junto con sus dientes robustos, eran un indicio de una fuerza de mordida extraordinaria, lo que les permitiría desgarrar huesos, carne dura y una variedad de alimentos abrasivos. Sin embargo, estudios más recientes revelaron que su fuerza de mordida no era tan diferente de la nuestra. Se estima que su mordida alcanzaba unos 700 newtons, comparable con las mordidas más fuertes de los humanos modernos. Aunque ciertamente dolería ser mordido por uno, no causaría heridas catastróficas la mayor parte del tiempo. Esto plantea la pregunta, ¿por qué tenían bocas y dientes tan grandes si no era por su fuerza de mordida? Una teoría interesante sugiere que sus mandíbulas simplemente se ensancharon para acomodar sus dientes, los cuales evolucionaron hasta convertirse en una especie de tercera mano. De acuerdo con un grupo de investigadores, los neandertales usaban sus dientes para agarrar y manipular diferentes objetos, dejando así ambas manos libres para realizar otras tareas. Hay pruebas que respaldan esta idea, ya que los patrones de desgaste en los dientes frontales de los neandertales no coinciden con los típicos de masticar o comer. Este tipo de desgaste, que solo se encuentra en ellos, sugiere que usaban sus dientes frontales para morder objetos con bastante frecuencia. Además, la robustez de cada diente probablemente también jugaba un papel importante en la digestión de su dieta, que según análisis isotópicos, consistía en grandes cantidades de carne. Tanto es así que se considera que los neandertales eran hipercarnívoros, ya que el 70% de sus necesidades calóricas provenían exclusivamente de la carne. Los neandertales desaparecieron hace aproximadamente 40.000 años, y su extinción es un tema de gran interés en la investigación prehistórica. No se debió a una sola causa, sino a una combinación de factores que, sumados, llevaron a la desaparición de esta especie humana. Para comprender su extinción es necesario explorar cómo interactuaron estos factores y cómo impactaron en la supervivencia de los neandertales. Uno de los aspectos más significativos en la desaparición de los neandertales fue la llegada de los Homo sapiens a Europa y Asia. Estos humanos modernos, que habían evolucionado en África, comenzaron a expandirse hacia las tierras que tradicionalmente ocupaban los neandertales. Este encuentro entre ambas especies cambió para siempre el curso de la historia. Los Homo sapiens traían consigo varias ventajas competitivas. Por un lado, tenían herramientas más avanzadas, hechas con mayor precisión y especialización, lo que les permitía cazar de manera más eficiente y sobrevivir en entornos hostiles. Además, su capacidad para confeccionar ropa adecuada, como evidencia el uso de agujas de hueso,
les permitió soportar climas extremadamente fríos. Además de la tecnología, los Homo sapiens también parecían contar con una organización social más compleja. Se cree que vivían en grupos más grandes y con mejores redes de cooperación. Esto les facilitaba compartir conocimientos, distribuir recursos y defenderse de los peligros del entorno. Hay que añadir que, durante el Pleistoceno, la Tierra atravesó ciclos de glaciaciones e interglaciaciones. Los neandertales, que habían sobrevivido durante mucho tiempo en ambientes fríos, se enfrentaron a un nuevo desafío cuando, hace unos 40.000 años, las temperaturas volvieron a caer bruscamente. Estos cambios habrían reducido los recursos disponibles, ya que muchos de los animales de los que dependían para cazar comenzaron a disminuir en número o a desplazarse hacia zonas más cálidas. Los Homo sapiens, por su parte, eran más adaptables en términos de dieta, aprovechando una gama más amplia de alimentos, como plantas, mariscos y animales pequeños, lo que les dio una mayor resistencia frente a estas fluctuaciones climáticas. En cuanto a los neandertales, aunque se ha demostrado que eran habilidosos cazadores y fabricaban herramientas, su dependencia de la caza de grandes animales pudo haberlos hecho más vulnerables cuando las poblaciones de estos animales comenzaron a disminuir. Además, las interacciones entre neandertales y Homo sapiens no solo se limitaron a la competencia. Se ha demostrado que ambas especies se cruzaron, lo que resultó en un intercambio genético. Hoy en día, entre un 1% y 2% del ADN de los humanos modernos no africanos proviene de los neandertales, lo que indica que no fueron simplemente eliminados, sino absorbidos parcialmente a través de la hibridación. Esto sugiere que, en lugar de una extinción violenta, algunos neandertales pudieron haberse integrado en las comunidades de Homo sapiens, dejando un legado genético que sigue presente en los humanos modernos. Las poblaciones de neandertales ya estaban disminuyendo antes de la llegada de los Homo sapiens, lo que sugiere que sufrían una pérdida de diversidad genética. Este fenómeno es común en especies en declive y puede haber hecho a los neandertales más vulnerables a enfermedades, a los cambios en su entorno y a otros factores de estrés. Su capacidad para adaptarse a nuevas condiciones se redujo, lo que contribuyó a su eventual desaparición. Otro factor importante a considerar es la posible transmisión de enfermedades. Los Homo sapiens, al venir de África, podrían haber traído patógenos a los que los neandertales no tenían inmunidad. Esto habría sido devastador para poblaciones que ya estaban reducidas y fragmentadas. Además, también se dieron eventos catastróficos que pudieron haber acelerado la extinción de los neandertales. La erupción del supervolcán de los Campos Flegreos en Italia, ocurrida hace unos 39.000 años, pudo haber causado un enfriamiento abrupto del clima en Europa. Esta erupción volcánica, conocida como la erupción de Campi Flegrei, habría lanzado enormes cantidades de ceniza a la atmósfera, bloqueando la luz solar y creando un invierno volcánico, que podría haber dificultado aún más la supervivencia de los neandertales. A estas alturas, es posible que pienses que los neandertales eran bastante peculiares en comparación con nosotros, y si eres una de las muchas personas que tienen ADN neandertal, puede que te preguntes, ¿qué impacto tiene eso en ti? ¿Significa que tienes superfuerza o un apetito voraz por la carne? Pues, para ser sinceros, casi todos los estudios hasta la fecha no han encontrado resultados significativos. La mayoría sugiere que el ADN neandertal tiene efectos sutiles en el rendimiento físico o la apariencia. Sin embargo, existe una creciente lista de estudios que sugieren que su ADN podría haber tenido un mayor impacto en nuestros sistemas internos de lo que se creía. Dicho esto, muchos de estos estudios se contradicen entre sí, y hay mucho desacuerdo sobre la verdadera magnitud del impacto del ADN neandertal. Lo que sí está claro y sobre lo que nadie discute es lo increíblemente fascinantes que fueron estos humanos extintos. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10.000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.